Hola, bienvenidos a Caretísima Ciudad, un programa que trata de hacernos pensar, de mostrar cómo somos, quiénes somos. Un programa que trata de unir distintos pensamientos, un lugar donde respetamos la diversidad. Con máscaras, con caretas o sin ellas. Caretísima Ciudad. Una mirada sin máscaras. Hoy, como cada miércoles, nuestra columnista María José Mundet, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Juanjo? Muy bien, aquí estamos. Bueno. En nuestro último encuentro del año, digamos, sí, ¿no? Sí. Y así como el último encuentro del año, también es el último tema que hemos traído a la mesa, que es la homoparentalidad. Uh-huh. Esta palabra que para algunos ya es larga y chocante. Sí. Y vamos a terminar con este tema, digamos. Sí, vamos que habíamos empezado en la charla anterior, ¿no? Tal cual, sí. Y además porque es una temática que necesitamos seguir pensándola justamente por estas, incomodidades que a veces despierta, ¿no? Uh-huh. Y perdóname. Sí, ¿no? Ya el hecho de que dos hombres estén con un niño en ciertas partes de la sociedad ya es sumamente incómodo. O dos mujeres. O dos mujeres, ¿no? Obviamente, es el caso, pero me parece que más resalta el rechazo en dos hombres, ¿no? Sí, porque ahí hay una, idea que tiene que ver con que las mujeres, por su naturaleza, digamos así, naturaleza biológica, estarían más capacitadas. Son cuidadoras naturales, ¿no? Esto está muy instalado y es justamente lo que tenemos que revisar, ¿no? Y yo quería leer una frasecita de una Uh-huh. investigadora de CONICET, socióloga, que es Micaela Lipson, que además está especializada en ciencias políticas, que dice lo siguiente, quiero leerlo porque tiene que ver justamente con esta cuestión de estos universales, ¿no? Uh-huh. Micaela Lipson escribe lo siguiente: pensar que es posible instituir un modelo de familia como universal, considerándolo de una manera atemporal y ahistórica, es en términos ideológicos falso. O sea, esto justamente tiene que ver con esta idea, ¿no?, de que o se es madre o se es padre, uh-huh, ¿no?, como universales. Y en realidad, en la medida, no porque sea una cuestión de ahora, sino que históricamente, digamos, el rol de madre, el rol de padre, ha sido construido psicológicamente y socialmente, no es algo que la naturaleza nos dio. De hecho, está la creencia de que la naturaleza nos habilita para, pero eso es una creencia, no es la realidad. Por eso Micaela Lipson dice falso. De hecho, todos hemos venido aprendiendo a ser padres o madres, en distintos casos, con la experiencia de tener un hijo, ¿no? Aquellos que fuimos padres. Bueno, no se nace sabiendo. Tal cual. Eso es bien sencillo y clarito. O sea, en realidad, y tampoco ha sido práctico y útil estas escuelas para padres. Además, fíjense el nombre, escuela para padres. Claro. Digamos, padres como genérico, ¿no? Como que incluyendo a las mujeres, siempre la mujer por debajo del hombre, ¿no? Cuando en realidad
primero que no es una cuestión de escolaridad, de que hay que ir a hacer un curso, ¿no? Hay que ir a una escuela, sino que hay que atravesarlo psicológicamente y socialmente dentro de una historia, dentro de una historia que se va configurando, que se va construyendo, ¿no? Ahora, sí, vos me parece que me querés preguntar algo. No, yo quería acotar que esta modernidad también ha traído palabras como maternar o paternar, Sí, ¿no? sí. Que son palabras nuevas en el vocabulario de esta historia que venimos hablando, ¿no? De como Sí. un mandato familiar que era la mamá, el papá y el nene, o la nena. Sí, y con roles estructurados muy rígidamente, ¿no? O sea, el padre cumpliendo determinadas funciones, la madre otras, ¿no? Y no como una cuestión de intercambio, que es lo que hace al aprendizaje. Claro. Por eso yo traje un listadito, ¿no? Que la última vez, bueno, no dio tiempo como para leerlo, que tiene que ver con una idea de lo que es maternar, como una idea muy esencialista, muy como, yo se los voy a leer porque les va a resonar, como que esto está pensado solamente para las mujeres. Instinto materno, se habla de instinto materno, de amor materno, de saber hacer maternal, o sea, de un saber, de un conocimiento, como que de antemano Uno ya viene con ese conocimiento. Tal cual. Paciencia, tolerancia, capacidad de consuelo, capacidad de sanar, capacidad de cuidar, capacidad de atender, capacidad de escuchar, capacidad de proteger, capacidad de sacrificarse, como si eso, esta idea esencialista está pautada como algo propio, inherente a las mujeres, que las mujeres, como dije antes, son naturalmente cuidadoras. La naturaleza ya las dotó para cuidar. Claro. Y entonces los hombres no, cuando en realidad son funciones. Es que los dos estamos capacitados. Tal cual, hay que aprender a hacerlo. Porque, es lo que decíamos al principio, ¿no? Bueno, pero fíjense, esto que está dado como que de por sí ya se sabe, y lo que vos bien dijiste, uno cuando la primera vez que se encuentra con que tiene una criatura en brazos, ¿y ahora qué? Claro, ¿no? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago? ¿No? Con este ser humanito. Que además es un infans que se tiene que ir, de esto hablamos alguna vez, ¿no? Sí. El infans que tiene que ir constituyéndose como sujeto, ¿no? Que sí, se claro. tiene que ir subjetivando. Sí, sí. Entonces, esa función de ir subjetivando al sujeto, al infans, es cumplido no solo por la mamá, sino por quien cumple el rol materno o quien cumple el rol paterno, pero son funciones. ¿Se acuerdan que decíamos que no eran roles determinados, ¿no? Fijos? Por eso, digamos, esa idea de la heteronormatividad, que lo que quiere es marcar, diseñar, establecer un diseño delimitado, un diseño que es estructurado y que está dado de antemano, insiste mucho con eso porque es la forma de controlar, ¿no? Lo otro que es la diversidad. La diversidad molesta. Por supuesto. La diversidad irrumpe, ¿no? De todas maneras, perdona María José Sí. que te interrumpa, la única posibilidad de procrear, digamos, es de la mujer también, ¿no? Y en ese aspecto, digo que me parece también que ese ser humanito que llega tiene un tiempo determinado para estar con su madre. Sí. Y digamos que adaptarse a este nuevo entorno, ¿no? Donde estaba primero en un entorno muy cómodo, donde era alimentado, era protegido y cuidado dentro de la panza, y luego llegar a este mundo en donde tiene que expresarse de alguna manera y tiene que ir viendo cómo hace para seguir subsistiendo, porque por sí solo no puede hacerlo. Sí, pero ese es un aspecto, digamos. Pero digo, de ese mandato no se apropiaron para este tema de la heteromandato. El mandato, digamos, habría que pensar lo siguiente. Si bien biológicamente
Sí. las mujeres, no la mujer, las mujeres, digamos, generan vida, necesitan igual del hombre, ¿no? Para completar, no es que en la panza mágicamente espontáneamente crece el bebé, sino que se necesita de ese vínculo, ¿no? De esa relación sexual para concretar. Ahí estamos en el terreno de la biología, claro. ¿sí? Digo, Ahora, ¿no se aprovechó eso justamente para tener esta mirada que vos decías? Claro, eso está instalado, fíjate, que la naturaleza es previo a lo que tiene que ver con la legislación, ¿no? De la configuración de una pareja, de un vínculo, ¿no? De pareja. Y entonces, ya de por sí, como el bebé solamente puede crecer dentro de un útero, ¿sí? Ya sea porque hubo una relación sexual, ya sea porque hubo una inseminación, Sí. digamos, por el método que haya, que la ciencia en eso ha avanzado un montón. Eso no quiere decir que después la crianza, ¿sí? Ahí vamos, que la crianza esté dada solamente por la mujer con todas estas características que yo nombré, sean privativas de las mujeres y no puedan ser también del hombre. O sea, claro, el hombre paternando. Claro. Habíamos hablado de maternar, bueno, vos lo volviste a nombrar. O sea, el hombre también tiene y puede cumplir esa función de cuidado, de estar atento, de sanar, de proteger, de crear un vínculo de apego. El apego no es solo el apego con la mamá, con quien cumple la función. Quiero aclarar que pueden ser dos señores que cumplan esos roles de maternar y paternar a la vez, y que estén cuidando a ese infans y subjetivándolo, y se subjetiva y se transforma en un sujeto que va a decir yo soy, bueno, el nombre que tenga, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Ya sea lo que se perciba, como se perciba, más allá de que digamos, biológicamente haya nacido como nena o como nene. Digamos, después, en su desarrollo, en su crecimiento, se irá autopercibiendo de la manera que sea. No lo podemos decir de antemano, ni tampoco este prejuicio que existe en relación a tanto las parejas donde dos hombres crían, adoptan, o digamos, o alquilan un vientre. Por un alquiler de vientre, porque desean tener una hija o un hijo, que eso vaya a influir, porque se habla mucho de esto, de influir, y que entonces esa criatura va a ser hetero o homosexual, ¿no? O sea, se está muy Sí, se ha tergiversado mucho el concepto. ¿no? Y como una cuestión de que eso fuera malo, con una idea de que si resulta que esa criatura elige a futuro un partener de su mismo género, uy, mirá, está enfermo, porque es que lo criaron esos dos. Claro, digo. Entonces están o esas dos mujeres que deciden maternar, paternar, o no, dos mujeres que deciden maternar, las dos se unen, conviven, son pareja y eligen, una de ellas o no, pueden elegir ¿paternar o maternar? No, concebir, me refiero a concebir y criar el bebé en la panza, o a alquilar un vientre también, o sea, o adoptar. O adoptarte, son los modos para generar un vínculo con una criatura, ¿no? O sea, pero insisto con esto porque además legalmente está en la Constitución. Yo quiero leer esa ley, porque no la leí la otra vez, para que se entienda que no estamos diciendo algo que va en contra, ¿no? Y además que va en contra de una legislación. Eso está legislado, está en la Constitución. Si me permitís, voy a leer la ley, porque no la sé de memoria. Por supuesto.
pero lo quiero que la audiencia sepa que esta ley está, porque es bueno aclarar que no estamos inventando ninguna cuestión esotérica y que estamos además protegiendo a las comunidades que, bueno, tienen pensamientos diversos y que además eso forma parte de la vida. Claro. ¿No? En el orden nacional, o sea que esto abarca todo el país, la ley 23.592 acerca de las acciones u omisiones discriminatorias establece que el sexo no debe ser motivo de menoscabo. El artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional incorpora al orden constitucional los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país. Y el decreto número 1086/05, fíjense las fechas, ¿no? Que establece un plan nacional contra la discriminación, se refiere a la discriminación basada en orientación e identidad sexual y de género. En cuanto al ámbito local, o sea, la ciudad de Buenos Aires, el artículo 11 de la Constitución de Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza el derecho a ser diferente. Así dicen en la Constitución de Cava, derecho a ser diferente. Y atiende en particular al género y a la orientación sexual. Y el artículo 38 de la misma Constitución declara que la ciudad de Buenos Aires incorpora la perspectiva de género en el diseño, y ejecución de las políticas públicas. Sin embargo, a pesar de que está legislado, tenemos todavía, el año 2025, han pasado 20 años, ¿sí? Todavía situaciones de discriminación y de mucha injusticia, ¿no? En relación a lo que son las homoparentalidades y las homorelaciones, ¿no? Los homovínculos, o sea, hacia las diversidades, porque aquí entra, digamos, en juego también el maltrato y el intento de invisibilidad, ¿no? A aquellas comunidades llamadas queer, ¿no? Queer en inglés quiere decir raro, extraño. La invisibilidad, José, ¿tiene que ver con esto de la homoparentalidad? Justamente, porque es una insistencia, ¿no? Del modelo de la heteronormatividad, o sea que todo tiene que ser hetero, o sea, la heterosexualidad, la famosa heterosexualidad y esta cuestión de estar marcado por un pensamiento binario, ¿sí? O se es hetero o se es homo, pero donde lo que tiene que ver con lo homo es sancionado y entonces hay que castigarlo, no hay que mostrarlo, no tiene que aparecer. Claro. Y es una cuestión, fíjate, que tiene que ver con una forma de discriminación, con una forma de instalar la heterosexualidad como un universal. Claro. Y que es un deber ser, no se puede ser de otra manera. No, y visibilizar las diversidades, sí. O no visibilizarlas, es injusto, digamos, ¿no? Porque también está amparada en la ley, como vos bien lo decías. Y además quiero aclarar algo, que no hay que confundir visibilizar con esta idea de la ostentación. La idea de exhibirse, mostrarse, porque, digamos, exhibirse y mostrarse son asociadas como significantes a algo que está mal, que es malo, que no hay que aparecer. Y además, hay que estar oculto. Y además como una cuestión donde ciertos grupos sociales hacen una suerte de descalificación de quien se muestra, como si ellos no se estuvieran mostrando. Claro. Y se hace, hay una cuestión además muy agresiva
muy discriminatoria respecto de aquellas diversidades que, eligen porque se autoperciben, porque se sienten, porque lo vivencian, un estilo de vínculo con el otro diferente. Y esto, circular por la calle, digamos, es mal visto. Claro. Como si no pudiera, es una ciudadana, un ciudadano que va a trabajar, que va a la facultad a estudiar, qué sé yo. Sí, es una realidad, pero hay que ocultarla. Sí, y además, es como casi todas las cosas que hace el humano, ¿no? Es decir, cuando podemos ser de determinada manera, pero está mal decirlo. Y además, como está establecido que la sexualidad tiene que ver con lo hetero. El sexo está vinculado a lo hetero, a lo binario, ¿no? Entonces, o se es hombre o se es mujer, no se puede ser otra cosa. Como si la persona que se autopercibe de otra manera y se siente de otra manera no fuera una persona, se cosifica. Y eso tiene que ver con algo que hemos hablado en todas las veces, que tiene que ver con el poder. Cómo hay una colonialidad del poder, ¿no? Nos colonializa. El poder te exige que sufras, el poder te exige que no tengas sentimientos. Y el poder imparte normas. Sí, es absolutamente normativo, ¿no? Y además decide qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Es más fácil de controlar también. Bueno, es un mecanismo de control. Es un mecanismo de control de los sujetos que habitan el territorio. Y eso lo estamos viviendo a diario. Porque aunque yo he leído, recordé la ley, porque insisto con que hay una legislación que está en la Constitución, el poder que está concentrado en ciertos dueños, en ciertos personajes, justamente no respeta esa ley. No la respeta. Y esto, por eso hay movimientos de protesta. Hay algo que se llama la Marcha del Orgullo, que fíjate que la Marcha del Orgullo se constituye en el año 1991, el tiempo que lleva esa Marcha del Orgullo para defenderse de la opresión, del maltrato, de la discriminación, de la sanción, de que te lleven preso o presa. Y si bien es cierto que es visible desde algún aspecto, no está tolerado por la sociedad. No, hay una parte grande de la sociedad que no tolera, pero que además no tolera a la vulnerabilidad. La población vulnerable hay que taparla, hay que sacarla, hay que sacarla de circulación, porque molesta, porque digamos que arruina el decorado. Quiero leer algo que tiene que ver con esto, y que tiene que ver contra la opresión, ¿no? Sí. Contra el maltrato, contra la discriminación. Insisto con esto porque está. Y bueno, que es una filósofa que se llama Judith Butler. Está viva, viste que siempre siempre nombraron muertos. Bueno, por fin. El otro día cuando iba haciendo la nombraste guía, algunos que están vivos también. No, he nombrado, sí, sobre todo a Rita Segato, Sí. que le he nombrado muchas veces, que ella justamente habla de la colonialidad. Eso es de Rita, colonialidad del poder, ¿no? Instalado y marcando el territorio, ¿no? Pero Judith Butler, que no es antropóloga como Rita, es filósofa, vive y sigue trabajando, y es muy inteligente. Encontré estos rengloncitos que tienen que ver con esto. Escuchamos atentamente. Evitar la postulación de una identidad monolítica de las y los sujetos que desafían a la heteronormatividad y al mismo tiempo articular reivindicaciones políticas para luchar, para superar las desventajas que las y los afectan, es un desafío complejo. Vaya que sí. Recorte que lo saqué de un libro de Butler, no es de ahora, pero tiene muchísima vigencia, porque estamos todavía en situaciones
donde sigue siendo un desafío, ¿no? El no ser invisibles, sigue siendo un desafío el aparecer, sigue siendo un desafío... No aceptar la diversidad. Claro, sigue siendo un desafío justamente digamos, el que la diversidad sea aceptada. Claro. O sea, es pelear contra esa idea de normatividad, de universalidad de los cuerpos, ¿no? Que tienen que ser de determinada manera, ¿no? Entonces, de esa pelea contra la biología, no porque la biología sea mala, No. pero ¿qué es lo que no me determina subjetivamente? Porque subjetivamente me determinan otras cuestiones que tienen que ver con la autopercepción, que tienen que ver con la crianza, que tienen que ver con los vínculos que se fueron estableciendo a lo largo del crecimiento y que tienen que ver con por dónde circula el deseo, ¿no? Con las matrices culturales, con las normativas del poder, digo, no, todo influencia de alguna manera. Y además que es una pelea constante. Esto no quiere decir que uno va a salir con un fusil, ¿no? No es el modo. No, eso es lo que quieren hacer, ¿no? Cada vez que hay una marcha del orgullo está la policía... Cuidándolas, José. Siendo cuidadoros, Claro. como es cuidadores y Claro. cuidadoras, porque, Claro. Porque además, fíjense que además de pronto las mujeres policías, ¿no? Digamos, como vos decís, cuidando, cuando yo dije también cuidando, pero realmente parece vigilar y castigar, ¿no? Como el texto de Foucault. Bueno, vigilar. Bueno, cuidar. ese es un muerto, ¿no? Foucault, ya estoy nombrando a Foucault como que fallece, gran filósofo y pensador, que tiene un libro que se llama justamente Vigilar y Castigar. Claro. ¿No? Y entonces habla de eso, ¿no? O sea, cómo la biopolítica, ¿no? Esa demarcación que tiene que ver con el control de los cuerpos. El control, ¿no?, del poder también es vigilar. Tal cual, ¿no? Y no dejar hablar, y no permitir un pensamiento libre, ¿no? No universal. Y esto, vuelvo a esta cuestión, ¿no?, del desafío, porque yo entiendo que hay que seguir militando. Bien, no me salía la palabra, gracias, Juanjo. O sea, hay que seguir militando en el sentido de defender las ideas. De defender, ¿no?, las ideas y de cuidar las ideas. Y ¿sabes qué? De hablar con las personas. Mostrar realmente cuál es la idea. Mostrar que hay que un poco abrir el pensamiento, abrir la cabeza y tener la posibilidad de otras miradas. Leer, porque las lecturas también ayudan a esclarecer la cabeza. A veces uno está confundido, confundida, y entonces la lectura también nos permite, bueno, ir entendiendo un poco más. Hacernos pensar. Y hacernos pensar, que a veces uno tiene la sensación de que las personas no quieren todo rápido, ¿no? Todo express, y sin tomarse un tiempito como para reflexionar, como pensar y a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué es lo que prefiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿No? Como una cuestión, digamos, de reflexión, ¿no? Pero el poder siempre está encargado de impedir eso, ¿no? De evitar que, porque si uno piensa, capaz que puede cambiar la mirada, ¿no? Seguramente. Así es. Y para eso... Los pensamientos siempre cambian la mirada. Seguro. Y el pensamiento y la creatividad van unidos, ¿no? Y digo, en esta situación de pensar y crear, lleva su tiempo y hay que conocer algunas cosas. Sí. Y para conocer hay que instruirse o educarse. Sí. De alguna manera. Y digamos, y permitirse mirar, escuchar, observar, insisto, leer, pero leer libros, ¿no? Que es lo que nos permite de alguna manera abrir la cabeza, ¿no? Y poder a lo mejor encontrar otra mirada de las cuestiones de la vida, ¿no? Te voy a leer una cosa muy cortita de acá, que
tiene mucha vigencia, A porque ver. esto fue escrito, estamos en el 2025 y esto ya tiene 10 años de texto, pero tiene muchísima vigencia, porque todavía está pasando esto. Y acá en la provincia, mucho. La política de la vida cotidiana, esto es, la afirmación de las y los sujetos de la diversidad sexual en escenarios tales como los lugares de trabajo, las escuelas, los espacios religiosos, las familias, los deportes, los barrios, los ámbitos de esparcimiento, entre otros, constituye un camino por recorrer. Allí se encuentran muchos de los desafíos que requieren de la creatividad y el compromiso colectivos del movimiento de la diversidad sexual y de sus aliadas y aliados. Y esto, voy a decir quién lo escribió, porque no es mío, sino que... Tiene un autor. Aluminé Moreno. Aluminé Moreno es una investigadora también de CONICET, que trabaja en el área justamente de género y diversidades, y trabaja en la UBA y trabaja también en la Universidad de La Plata. Y bueno, ella es la que, su trabajo se llama La invisibilidad como injusticia, estrategias del movimiento de la diversidad sexual. Muy bien. Bueno, María José, hemos llegado al último encuentro de este año. Seguramente vas a leer una poesía, como siempre. Acá estoy con el librito. Mientras vos buscas esa poesía, yo quería agradecerte por estos pensamientos, por estos conocimientos, por estos saberes que has venido a trasladar a nuestro programa, y que bueno, como todo tiene un comienzo, también todo tiene un fin. Así es, yo, por lo menos este año. Sí, es por este año. Yo te agradezco haberme dado el espacio para hablar, compartir contigo, dialogar contigo sobre esta temática tan difícil y compleja en los tiempos que corren, en los momentos históricos que estamos atravesando en este país. Bueno, y no solo en el país, en el mundo, ¿no? Porque realmente es muy, muy fuerte. Pero particularmente en nuestro país. Pero en nuestro país, que es donde vivimos, lo estamos sintiendo, yo por lo menos con mucha intensidad, ¿no? Sí. Creo que todos, en más o menor medida. Muy, muy fuerte. Sí. Pero bueno, ha sido un año de trabajo muy interesante contigo, y bueno, gracias a la audiencia también por tomarse el tiempo de escucharnos, y bueno, será hasta el año que viene. Voy a leer, hoy traje Alfonsina. Bien. Y seguramente tiene que ver con el tema que hemos estado hablando. Que tiene que ver con lo que hemos hablado a lo largo de estos tiempos, digamos, de estos meses que hicimos, nos dedicamos al género. ¿En qué época está escrito esto? Eso, bien la pregunta. Esto es del año 1929. Bien. Y se puede aplicar perfectamente. Seguramente. Ustedes lo decidirán. Para mí tiene mucho que ver. Escuchamos atentamente. Con el contexto mundial, además. Agrio está el mundo, se llama el poema. Agrio está el mundo, inmaduro, detenido. Sus bosques florecen puntas de acero. Suben las viejas tumbas a la superficie. El agua de los mares acuna casas de espanto. Agrio está el sol sobre el mundo, ahogados en los vaos que de él ascienden, inmaduro, detenido. Agria está la luna sobre el mundo, verde, desteñida, caza fantasmas con sus patines húmedos. Agrio está el viento sobre el mundo, alza nubes de insectos muertos, se ata, roto, a las torres, se anuda crespones de llanto, pesa sobre los techos. Agrio está el hombre sobre el mundo, balanceándose sobre sus piernas. A sus espaldas, todo. Desierto de piedras, a su frente, todo. Desierto de soles, ciego. Muy bien, muy lindo. Muchas gracias, María José, y hasta nuestro nuevo próximo encuentro. Gracias a vos y nos veremos pronto.
Caretísima Ciudad. Una mirada sin máscaras. Ágata, tu estadía exclusiva en Valle Grande. Un lugar de ensueño para relajar y disfrutar. Montaña, agua y paz. Contacto más 54 9 260 466 81 53. ¿Buscas comprar? MGN, Negocios Inmobiliarios, 264 08 88 73, 264 40 51 15.